de mostrar nuestra experiencia, compartirla para tratar de transmitir ideas que puedan aplicarse en diferentes lugares con los mejores resultados de cada cual y de acuerdo a las condiciones. No pienso, además de esto, hacer aquí una alegoría al sistema de salud cubano, ni pienso tampoco mostrarle muchos gráficos ni indicadores. Algunos que me han precedido han hablado de esos temas. Solo quiero mostrarle algunos conceptos y un resultado general de una investigación que a lo largo de muchos años hemos venido haciendo en función de estudiar la génesis del sistema de salud cubano y dar algunos conceptos en ese sentido. Vamos a dejar también algunos minutos para poder intercambiar, no nos vamos a extender mucho. Y realmente comenzamos hablando de un elemento que no puede soslayarse. En Cuba hubo una revolución social, y una revolución social con un liderazgo indiscutible de una figura mundial que tenía además una concepción clara de las transformaciones que se querían producir en Cuba y en las cuales la salud pública ocupaba un lugar primado. En mis investigaciones logré encontrar una conversación de nuestro líder Fidel Castro en plena Sierra Maestra en el año 1958 con una eminente personalidad de la medicina cubana, el doctor Julio Martínez Páez, comandante de la Sierra Maestra y que fue el primer ministro de Salud Pública de la Cuba revolucionaria, pero que era un ortopédico de la alta burguesía en Cuba. Y entregó todo su consultorio y se fue para la Sierra Maestra. Y Fidel le decía, en cuanto a salud, conversando de muchas cosas, le dijo, en el testimonio que escribe Martínez Páez, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo y conversar con él en mi investigación, decía, en cuanto a salud, tú sabes de eso más que yo, porque eres médico. No hay que esperar que las enfermedades lleguen con su amenaza tétrica. Hay que prevenirlas, hay que evitarlas. Desde ahora, año 58 en la Sierra Maestra, con 100 guerrilleros al lado. Desde ahora hay que ir elaborando los planes sanitarios, así como los económicos, sociales y educacionales. Ahí están los conceptos históricos y de génesis del sistema de salud cubano. Está el concepto de un enfoque profiláctico, el concepto de un enfoque de planeación estratégica en la salud pública, el enfoque de llevar la salud a todos y el enfoque del vínculo de la salud con lo económico, con lo social y muy en especial con la educación. Creo que en los conceptos que se han estado hablando aquí, que emitió la OPS cuando emitió el lema de salud para todos, además los conceptos de nuestro propio Ministerio de Salud Pública, y que algunos autores como Martín Zurro y Martínez Navarro en su libro sobre salud pública hablan de la salud pública, hay un elemento clave también. Desde el principio, la salud pública cubana aportó por dos elementos clave y otros más que están en sus principios. Y uno de ellos fue la atención primaria de salud, como herramienta clave para llevar salud a toda la población. Y cuando no se hablaba de atención primaria en ninguna parte del mundo, ya Cuba hizo su primer proyecto de atención primaria de salud, que fue el Servicio Médico Rural, donde por ley los médicos graduados, que en aquella época, año 61, no eran los médicos que formamos después, eran médicos con otra mentalidad y otra formación, tenían que ir al campo a trabajar en las casas de los campesinos para darle atención médica. Ese concepto fue clave para iniciar nosotros un despegue en la salud pública. Y unido a eso también, realmente, la salud pública cubana indiscutiblemente también tuvo antecedentes muy valiosos. Y esos antecedentes valiosos estuvieron dados con figuras prominentes que además tuvieron trascendencia nacional. Cuba fue de los primeros países en introducir la vacuna antivariólica con la figura del doctor Tomás Romay Chacón, un eminente médico cubano, fundador de la Sociedad Económica de Amigos del País. Cuba tuvo una figura como Carlos Juan Finlay Barré, el descubridor de la teoría metaxénica, de la transmisión de las enfermedades a través del mosquito, que fue uno de los logros importantes, por eso hay una tarja para él ahí en el Canal de Panamá, porque sin ese descubrimiento no se hubiese podido hacer el Canal de Panamá, porque realmente la fiebre amarilla y el paludismo
es verdad que producían una altísima mortalidad entre los trabajadores. Una figura un poco polemizada, porque realmente también producto de lo que acostumbramos a conocer y que aquí hemos oído, su descubrimiento trató de ser robado por la Comisión Interventora Norteamericana, que visitó a Cuba y que Finland le mostró sus experimentos. Y sin embargo, la historia y la vida demostraron que realmente el descubridor del mosquito transmisor de la fiebre amarilla fue él, y para la historia. Y realmente hubo eminentes médicos en Cuba que sentaron bases importantes de un pensamiento higiénico-social y un pensamiento salubrista de avanzada, incluso en el período republicano burgués, hasta que triunfó la revolución. Porque junto a Finland se unieron un grupo de prominentes médicos y epidemiólogos como Juan Guitera Gener, Arístides Agramonte, que de verdad trabajaron en los primeros años de la República y sentaron una escuela de higienistas cubanos que tuvo trascendencia para la posteridad en Cuba. Desgraciadamente, a partir del año 32, más o menos, comenzó ya la corrupción administrativa y la politiquería en el seno del Ministerio de Salud, y ese proceso que inicialmente tuvo resultados impactantes en la salud pública en los primeros años del siglo XX, la salud comenzó a sufrir un cambio y un deterioro producto de esa inestabilidad en el orden político y demás. No obstante, realmente, con todos esos antecedentes, unido a la conciencia adquirida por los principales líderes de la revolución en su etapa guerrillera, a médicos que se incorporaron a la lucha guerrillera y a prominentes médicos de formación profundamente higiénico-social y con un pensamiento mucho más avanzado en el orden social, sentaron las pautas de aquel equipo médico que después podía dar respuesta a las ideas que Fidel tenía sobre el desarrollo de la salud pública cubana. Indudablemente que todo esto se facilitó porque hubo una gran voluntad política, por eso lo pongo en mayúscula y un poco mayor. Si no hubiese existido esa voluntad política, no tuviéramos el sistema de salud que tenemos hoy en día. Y la revolución, pues, apostó por el desarrollo de la salud pública, y nosotros lo que hemos estudiado es la salud pública cubana desde el punto de vista del desarrollo de la atención primaria de salud. Y lo que les voy a mostrar aquí fue el resultado de nuestra investigación, que muestra cómo el enfoque hacia la atención primaria de salud, aplicado con realidad y con conceptos de irlo mejorando sistemáticamente, nos permiten llegar a resultados importantes en el enfoque de la atención primaria de salud y poder llegar a la medicina familiar. Siempre nosotros hemos dicho que la medicina familiar no se puede traspolar a ningún lugar. A la medicina familiar hay que llegar porque usted tiene que lograr un desarrollo social, económico y del propio sistema de salud y de la propia formación médica para después llegar a ese concepto de la medicina familiar, que es un concepto mucho más acabado. Y nosotros apostamos por la atención primaria de salud con un fuerte componente también de planificación sanitaria estratégica, y tuvimos entonces esa primera experiencia de la medicina rural que duró unos años, que nosotros le llamamos la primera etapa de la salud pública revolucionaria, que fue el servicio médico rural, que después continuó y se integró al resto del sistema, porque a partir de la década del 60, la atención primaria de salud sufre un primer cambio de aquel enfoque que existía hacia la atención en las zonas rurales. En las zonas urbanas prevalecían los modelos que habíamos heredado de antes de la revolución. Y surge el primer modelo de atención primaria de Cuba, que fue el policlínico integral, donde se definían ya los sectores de asistencia, se distribuía la población entre médicos y creamos los policlínicos integrales. Esos policlínicos integrales que se crearon en la década del 60 estuvieron funcionando hasta el año 1973, en que muy cerca de la conferencia de Almatá, Cuba propuso el modelo entonces, su segundo modelo o tercero de atención médica primaria, que fue la medicina en la comunidad. Y posteriormente fue a Almatá con una propuesta de salud para todos a través del modelo de atención comunitaria, del cual fue fundadora en nuestra provincia la profesora Josefina Quintero, que desde el hospital fue hacia la atención primaria a desarrollar ese modelo en nuestra provincia. Y fue un modelo premonitorio de lo que vendría después, la medicina familiar. Una idea fundamental del compañero Fidel, que mandó a estudiar los sistemas de salud en el mundo a prominentes médicos cubanos que fueron a ver las experiencias
de los países más desarrollados en los modelos de atención primaria. Y eso se adaptó en Cuba al modelo con ya una experiencia de varios años de la medicina familiar. Y por eso decimos que Cuba tiene 4 etapas fundamentales desde este punto de vista en el desarrollo del sistema de salud cubano, basado en la atención primaria de salud, que es su eje conductor y que fue el motivo de nuestra investigación. Y así tenemos la primera etapa en la medicina rural, la etapa del policlínico integral, la etapa de la medicina comunitaria y la etapa actual de la medicina familiar, que ya tiene muchos años, que la he seguido estudiando y que llevará otra publicación que ya estamos en trámite de realizar. Además de esos aspectos que estamos planteando, realmente eso nos permitió construir entonces el sistema de salud cubano con las características que ustedes conocen, los que han estado en Cuba, siempre han visto ese gráfico, que dice que es un sistema universal, abarca todo el país, a toda la población, es gratuito, accesible para todos y que utiliza como herramienta para la accesibilidad un mecanismo que es la regionalización. Todos los ciudadanos cubanos saben a dónde tienen que acudir, dónde está su consultorio, dónde está su policlínico, dónde está su hospital de referencia y a qué instituto o centro de atención terciaria tiene que acudir cuando lo necesita. Y eso se hace a través del mecanismo organizado de la regionalización, que es una herramienta importante y además la integralidad que tiene el sistema. Está al alcance de todos los ciudadanos, como bien se ha dicho aquí, con una participación social e intersectorial muy importante y básica, y con un concepto también de ayudar a todo el que podamos. Ahora, esa salud pública cubana también se basa en un grupo de principios que cumplimos al pie de la letra, como es el principio que la salud es un derecho de toda la población. No es un simple escrito en una constitución, porque muchos lo tienen en la constitución pero no lo cumplen. En Cuba, la salud es un derecho de la población y es una responsabilidad del Estado. Y el Estado tiene que garantizar la salud de todos sus ciudadanos. Y eso sí es una batalla porque la salud cuesta. Y la economía muchas veces pues restringe el desarrollo de la salud pública, lo afecta y hace buscar caminos a veces que no son los mejores para el pueblo. Y eso a nosotros nos ha costado trabajo y hemos pasado por múltiples crisis para poder sostener esa conquista que nosotros llamamos de la salud y la educación en Cuba. Pero bueno, lo hemos logrado con gran esfuerzo, con gran sacrificio, no hemos estado faltos de carencias, pero el principio de mantener y sostener esos elementos de la salud y la educación como un elemento de derecho del ciudadano y que se cumpla fielmente, creo que lo hemos venido cumpliendo como 2 elementos de principio fundamentales. Después que hay que llegar a toda la población por igual, porque no es dar salud para todos limitadamente, porque el concepto es complejo. Usted poder lograr dar salud para todos, ¿es a qué nivel usted va a dar salud para todos? Porque salud para todos no es solo dar accesibilidad y posibilidades, es que cuando la persona tenga que realizarse una diálisis peritoneal se pueda dializar y no tenga que esperar por un seguro que a veces no se lo cubre totalmente. Y nosotros enfrentar eso cada vez va generando más costo porque la población envejece, los problemas de salud se complican y ese es el reto que tenemos actualmente. Y nosotros decimos que hablamos de reformar y estamos reformando siempre la salud pública cubana en aras de poder mantener eso de salud para todos y al mismo nivel y con los mismos derechos, que es un problema complejo y económicamente difícil. Y los que dirigimos en un momento determinado en la salud pública cubana nos damos cuenta de las presiones y las tensiones por el compromiso que tenemos en el orden social con nuestro pueblo. Y bueno, lógicamente la salud pública también desarrollada con un concepto científico. Las investigaciones en el campo de la salud pública cubana hoy son una de las principales fuentes de ingreso para la economía cubana. El alto desarrollo que apostó siempre en el campo de la salud pública, el desarrollo científico-técnico, el desarrollo de la biotecnología, porque podríamos pensar que en Cuba estábamos locos cuando decidimos en pleno periodo especial apostar por el desarrollo de la biotecnología. Invertimos en la biotecnología cuando no teníamos dinero y hoy estamos recibiendo los beneficios de productos a veces únicamente producidos en Cuba y un desarrollo de la biotecnología sumamente importante que está generando además importantes beneficios económicos para el país.
El otro elemento que es la solidaridad internacional, de eso no vamos a hablar, se ha hablado aquí. Y dos elementos más clave para la salud pública, que no es solo un problema de Estado, de organización, de sistema, es que la salud pública cubana también fue al pueblo para que el pueblo también colaborara y coadyuvara al desarrollo del sistema de salud. Y por tanto la participación social y la participación comunitaria es una de las herramientas clave también de trabajo para el sistema de salud cubano. Y las organizaciones de la sociedad civil cubana, que son diversas y los que han estado en Cuba las conocen, pues se ponen en función del trabajo con la salud pública. Porque nosotros no pudimos vacunar a todos los muchachos contra la poliomielitis en el año 62 si no lo hubiésemos logrado a través de los comités de defensa de la revolución. Porque no teníamos ni médicos ni enfermeras. Y la mitad de nuestros médicos se habían ido para los Estados Unidos. Porque había una campaña para llevárselo. Teníamos una sola escuela de medicina. O sea, y en ese momento decidimos vacunar a todos los niños cubanos donde quiera que vivieran. ¿Y cómo lo logramos? A través de una organización de masa, no a través del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, apoyado con esa organización de masa, logró eso. Y por eso eliminamos la poliomielitis tan rápido. O sea, siempre el apoyo de las organizaciones de masa, el apoyo intersectorial. Y el otro elemento clave que lo dijimos, que es la orientación profiláctica del sistema de salud cubano. Solo esa laminita para decir cómo ha cambiado Cuba. Nosotros realmente nos trataron de impedir que desarrolláramos la salud pública. Empezaron a atacarnos por lo más importante, llevarnos a los médicos. Dimos una respuesta a eso. Cada vez había una respuesta para cada proceso. Eso es la realidad. Fue un proceso de muchos años, pero con una gran voluntad política que nos permitió, por ejemplo, desarrollar la formación de los recursos humanos. Y como un elemento clave también para el desarrollo, que lo vamos a ver más adelante en los hitos de la salud pública cubana y los resultados que la salud pública cubana ha logrado a lo largo de estos años, como son la erradicación de la mayoría de las enfermedades transmisibles. Nosotros vacunamos a todos nuestros niños con 14 vacunas, constante gradual disminución de la mortalidad infantil y materna, no en la misma proporción. Estamos investigando ahora por qué baja tanto la mortalidad infantil y sin embargo la mortalidad materna, aunque es muy baja, debía ser más baja. Y en ese problema científico estamos ahora investigando el aumento de la esperanza de vida, que es un tremendo reto que tenemos hoy en día en el orden económico y social y para la salud pública, el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, la disminución de las enfermedades transmisibles y el envejecimiento poblacional. Y bueno, realmente hoy las principales causas, y en Cuba en muchas provincias incluso, el cáncer es la primera causa de muerte. Pero siguen predominando las enfermedades vasculares y también los accidentes, como la gran epidemia de la modernidad, como un elemento y además que roba muchos años de vida potenciales en la población. Los accidentes son una epidemia que hay que combatir fuertemente. Y el otro elemento, se implantó precisamente ya el modelo de atención de la medicina familiar, que de verdad representó poder tener un guardián de la salud al lado de cada uno de nuestros habitantes que comparten la comunidad sus vicisitudes y sus logros y que nos permitió sobrevivir en los años de la dura crisis económica de Cuba en la década del 90, cuando el derrumbe del campo socialista, porque el médico estaba allí con su población, cocinando con leña si tenía que cocinar con leña, o sin comida si no tenía comida, o sin medicamentos porque nada más le podíamos dar 3 Duralginas para la semana y él tenía que saber bien a quién le iba a inyectar la Duralgina. Pero estaba ahí compartiendo y eso permitió que esos 6 o 7 años en que la economía cubana se fue al piso totalmente y que pensábamos que ya no íbamos a poder resistir, logramos que no hubiese impacto importante en los indicadores de salud cubanos. Y la tendencia a la mortalidad infantil siguió disminuyendo, etcétera, aunque sí hubo sus problemas, porque realmente, indudablemente, ese problema económico tuvo su impacto en la población. Y realmente nos permitió dar una mejor respuesta. Y realmente, ese objetivo que tratamos de lograr desde el inicio mismo de la revolución fue la extensión de cobertura, empezar a desarrollar también los hospitales fuera de la capital de la provincia, porque realmente nosotros teníamos el fenómeno que se ve en muchos países actualmente, que es el hospitalcentrismo en las principales ciudades. Nosotros tratamos de propiciar una cobertura total, pero ampliando los servicios a toda la población, fuera de la capital. Y bueno,
el establecimiento de la gratuidad total de los servicios médicos, que fue un gran compromiso. Y un problema también que yo creo que fue importante, y después los hitos los vamos a ver, es que empezó una política con el tema de los medicamentos. Desde el principio mismo de la revolución. Primero una rebaja de los medicamentos y después quitarnos de arriba las transnacionales farmacéuticas. La producción de medicamentos entonces fue una responsabilidad estatal para producir nosotros nuestras propias medicinas o comprarlas en el exterior y distribuirlas subsidiadamente entre nuestro pueblo para que tuviera acceso al medicamento y que todo el mundo pudiera tener acceso al medicamento. Además de que los programas priorizados reciben su medicamento gratis. Es como, por ejemplo, el paciente SIDA en Cuba recibe los antirretrovirales gratuitamente por el Estado. El tuberculoso recibe su tratamiento gratuitamente por el Estado. Esas enfermedades crónicas transmisibles que llevan tratamiento durante muchos años, eso el Estado lo respalda. Ese medicamento no lo tiene que comprar el paciente. Es una responsabilidad estatal por la salud de la población. Y bueno, realmente nosotros decimos que los hitos fundamentales que tuvo el sistema de salud cubano fue primero el otorgamiento de una alta prioridad al desarrollo de la atención primaria de salud, una descentralización administrativa que comenzó desde el mismo primeros años, dotando a cada unidad de un presupuesto propio y llevamos la descentralización ejecutiva hasta el nivel del policlínico, que es lo que ustedes llaman aquí el centro de salud. En Cuba erróneamente le llamamos policlínico porque realmente no es un policlínico, es un centro de salud, como bien lo llaman ustedes. El inicio de la década del 60 de la solidaridad internacional, la creación de un subsistema para la producción, importación y exportación de medicamentos propios, estatal, para asegurar el medicamento en el país, la inclusión de la formación de nuestros propios recursos humanos, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros tecnólogos de la salud y nuestros estomatólogos, lo forma el propio sistema de salud. Y las universidades médicas están adscritas al Ministerio de Salud Pública con un control metodológico por el Ministerio de Educación Superior. Y el desarrollo de la participación social y comunitaria. Y realmente la política de salud contempla tres direcciones principales en Cuba: fortalecer la comprensión de la población sobre los factores determinantes de la salud y promover la participación popular en acciones que mejoren su salud, apoyar el enfoque de salud de la población en otros sectores del gobierno distinto al de salud, organizaciones de masa y sociales, y promover y desarrollar iniciativas integrales, interdisciplinarias e intersectoriales con prioridades clave que potencien y repercutir de modo importante en la salud de la población. Y la experiencia cubana enseña que profundos cambios en la estructura política y social condujeron a un sistema nacional de salud de cobertura total con orientación profiláctica, base científica y amplia participación popular que lograron a corto plazo colosales resultados y progresos en el mejoramiento de salud de la población. Pero también la experiencia cubana enseña que transformaciones más estables, profundas y capaces de impactar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre la estabilidad de los ecosistemas, el saneamiento ambiental, las tradiciones, hábitos y costumbres que influyen en la salud y en el mejoramiento integral de la calidad de vida, requieren más tiempo, requieren notables esfuerzos intersectoriales, profunda participación popular, alta voluntad política y sostenida y recursos económicos importantes y significativos. Y en ese reto estamos enfrascados ahora, en ese gran sistema de salud que tenemos, que cuesta mucho, que estamos trabajando con seriedad por sostenerlo y que estamos entonces yendo a la búsqueda de la eficiencia económica en el sector salud, cómo podemos hacer más con menos y cómo entonces el sistema de salud tiene que trabajar por su autosostenibilidad. Y nos hemos convertido también en importadores de servicios médicos, importadores de docencias médicas, nos hemos convertido también en realmente en importantes comercializadores de productos biotecnológicos, de paquetes tecnológicos en el campo de la salud pública, y estamos aprovechando también para que la salud pública busque su propia autosostenibilidad, porque realmente es un gasto importante para el Estado. Y por eso consideramos finalmente que valorar la salud pública cubana con la atención primaria como modelo básico de atención ratifica el enfoque preventivo, promocional y de participación social y comunitaria del sistema y demuestra que ha sido una prioridad
desde el inicio mismo de la Revolución Cubana para lograr cobertura universal y equidad en materia de salud. Y que estudiar, porque realmente en nuestra historia están nuestros fundamentos, en nuestra historia están nuestras esencias. Y pueblo que olvide su historia desaparece. Y nosotros fuimos a buscar nuestras raíces de la salud pública en nuestra propia historia. Y esa fue mi investigación, la que he estado desarrollando y sigo desarrollando actualmente. Y por tanto digo que estudiar los antecedentes de la salud pública cubana aporta valiosos elementos para demostrar la continuidad del desarrollo del sistema a un nivel cualitativamente superior, una vez puesta de manifiesto la alta voluntad política a partir del triunfo de la revolución, y permite comparar con el proceso de cambio que ha ocurrido, basado esto en la APS como eje conductor del sistema y con su enfoque preventivo y promocional como herramienta fundamental de trabajo. Hasta ahí nuestra exposición. He tratado de hacerla lo más sucintamente posible para dejar tiempo si quieren hacer alguna pregunta, no extenderme mucho ni estar mostrando ahí indicadores, que no creo que es la intención, sino quise mostrar nuestras esencias, nuestros conceptos, nuestra idea y cómo esa idea la hemos podido plasmar gracias a una voluntad política y un apoyo estatal importante al desarrollo de la salud pública. Y no crean que eso no cuesta trabajo, porque hablamos del sistema. Sostener el sistema educacional cubano y el sistema de salud cubano cuesta mucho. Y nos cuesta mucho esfuerzo y mucha dedicación. Bueno, hasta ahí mi exposición, le doy las gracias. Y bueno, cualquier pregunta. ¿Quiere explicar las fotitos que tiene atrás? Esas fotos son de una presentación que me facilitó la profesora Josefina. Josefina, yo realmente no las presenta. No, porque ella quiere que las fotos son, a lo mejor alguno de ustedes está retratado ahí. Ahí está, sí. No, estas son fotos de la participación social y comunitaria, actividades comunitarias, actividades promocionales, los medios masivos de comunicación, actividades por el SIDA, distintas actividades que nosotros hacemos con la comunidad. Los que han estado en Cuba lo han podido apreciar en la realidad. Nosotros lo que hacemos es, a los compañeros que van allá a Santa Clara, es mostrarles nuestro sistema de salud. No es sentarlos en un aula a dar clase. Van allí a aprender viendo cómo nosotros hacemos las cosas, qué experiencia buena pueden aplicar, porque no todo se puede aplicar, a veces no hay posibilidades. Y realmente esa es la idea, y ahí está nuestra experiencia y el trabajo de todos y con todos, realmente. Nosotros hacemos salud para todos y salud con todos. Bueno, después de haber aprendido en una hora o menos de que el sistema de salud cubano no es una receta, no como mucha gente lo ve, como mucha gente se lo plantea, fue un proceso dialéctico de cambio, de profundas reflexiones desde el propio sistema de salud y sus gobernantes para poder asumir, los gobernantes, asumir la responsabilidad como gobierno y garantizar que esa salud para todos pueda ser una realidad. Yo creo que tenemos unos 20 minutos, no voy a hablar más, porque lo dijo todo y está muy concreto en su presentación. Creo que tenemos 20 minutos, no sé si Adrián o alguien me puede decir si sí o no, pero puedo ir tomando 2 o 3 preguntas de cada vez, el profesor va a responder y después podemos retomar las preguntas. Sí, seguramente va a poder, profesor. A ver, el piso está abierto. A ver, ¿quién quiere quebrar el hielo? Profesor, Mario, ¿le pasan el micrófono? El profesor Mario Rovere le quiere preguntar. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. A mí me parece, digamos, que es interesante también un poco el tema, digamos, de la relación muy particular que tiene Cuba en toda su historia, digamos, en toda su historia independiente, con la problemática de salud
pero muy particularmente, digamos, en el tema de que se da como en pocos casos, el tema de que la misma soberanía del país estuvo en algún momento dado condicionada a resultados sanitarios, digamos, como ha sido la enmienda Platt, digamos, en el origen, digamos, de la propia, digamos, independencia de Cuba de Estados Unidos, un fenómeno que en general se conoce poco, porque uno no asocia, digamos, que un país hispano, digamos, pudo haberse independizado de Estados Unidos y no de España, digamos. Entonces quería saber, porque entiendo que ha habido antes de la Revolución algunos gobiernos que intentaron salirse de la enmienda Platt, si de alguna manera, digamos, la historia cubana recupera, digamos, esa resistencia a esa, digamos, esa enmienda infame, digamos, que condicionaba la independencia de Cuba a resultados sanitarios. Realmente, la enmienda Platt tiene la siguiente característica. A los cubanos que lucharon contra España se vieron en la disyuntiva de o eran independientes o se quedaban como colonia de Estados Unidos. Y los Estados Unidos, que intervinieron en Cuba y se aprovecharon ya de que España estaba liquidada, impusieron para darnos la independencia lo que se llamó la enmienda Platt, que no era más que una prerrogativa de que los americanos podían intervenir en Cuba cuando les diera la gana, cuando ellos consideraran que había peligro para sus intereses. Y así después de 1902 intervinieron 3 veces en Cuba. Pero la batalla de los principales líderes, también los principales líderes de la independencia cubana murieron en combate. Maceo, de pensamiento más de avanzada, Martí Maceo, eran el brazo de la revolución junto a Máximo Gómez, que es un ejemplo de internacionalismo porque era dominicano. Pero Máximo Gómez siempre un poco se coaptó de opinar con mucha fuerza, porque él no era cubano, era dominicano y tenía un poco, pero no obstante tuvo sus planteamientos también antiimperialistas. Y creo que los generales cubanos tomaron la decisión, la dura decisión de tener república, aunque fuera, como llamamos nosotros, mediatizada por la enmienda Platt. Pero se mantuvo, porque la batalla por imponer la enmienda Platt fue muy dura. Eso costó disidencias y divisiones en el campo cubano. Pero realmente los americanos habían aplicado la política de divide y vencerá. Por un lado, dividieron al Ejército Libertador. Inmediatamente que los españoles se derrotaron, licenciaron al Ejército Libertador, que era el brazo armado de la revolución, y dividieron a los cubanos, unos a favor de la anexión, otros a favor de la independencia. Nos dividieron y al dividirnos triunfaron y nos dieron la independencia condicionada por la enmienda Platt. Y realmente así nació, pero Cuba siempre mantuvo una batalla histórica contra la enmienda Platt, hasta que en la década del 30 se logró eliminar. No pudimos lograr que eliminar la base naval de Guantánamo, pero sí eliminamos todas las otras prerrogativas de la enmienda Platt. Pero eso no significó tampoco independencia, porque ya teníamos una total dependencia económica de los Estados Unidos. Realmente ya no hacía falta el mecanismo militar de intervenir. Ya ellos solamente con apretar un poco económicamente teníamos que ponernos de rodillas, no teníamos otro método. Si nosotros de allá nos llegaba hasta el papel sanitario. Por tanto, era imposible. Y sabían que había un dominio férreo, además con un gobierno que estaba a su favor. Porque miren, en salud pública se dio una cosa muy interesante. Una figura tan prominente como el epidemiólogo Juan Guitera Jenner, que fue director de la Oficina Panamericana y fue una figura que trabajó mucho junto a Finlay. Ellos como salubristas no permitieron en los primeros años de la República Burguesa que en el Ministerio de Salud Pública entrara nadie que no supiera de salud pública, que no fuera un buen técnico. Y no permitieron corrupción de ningún tipo. Si usted no demostraba conocimiento, no podía trabajar en salud pública. Pero eso duró nada más que hasta el año 20 y pico, 30 y pico, en que Juan Guitera empezó a caerle mal al gobierno norteamericano. Porque un día hubo una epidemia de paludismo en Guantánamo y el gobierno norteamericano ya quería mandar una comisión médica para controlar el paludismo. Y Juan Guitera sencillamente le dijo, no hace falta, aquí hay suficientes epidemiólogos para controlar la epidemia de paludismo de Guantánamo.
Mire, yo le ofrezco ayuda a los Estados Unidos para controlar la epidemia de fiebre amarilla que tiene toda la costa atlántica del Golfo de México, que no la han acabado de resolver. Preocúpese por sus problemas y no por los nuestros. Esa actitud. Pero bueno, ¿qué le costó a Juan Guitera generar esa actitud? Que lo votaran, lo cesantearon del Ministerio de Salud Pública, donde era director de Sanidad. Y una figura prominente. Cuba después le dio un mérito, lo nombró el primer presidente de la Federación Médica Cubana. Ya viejito, murió. Pero realmente esas son esas historias. O sea, nosotros teníamos una penetración, igual que en los medicamentos, nosotros dependíamos de las transnacionales norteamericanas, los medicamentos. Y eso es un problema muy serio para poder desarrollar una salud para todos. El problema de las medicinas es un problema serio. Incluso nosotros hoy lo tenemos, porque para sostenernos nosotros produciendo nuestra propia medicina es difícil, porque tenemos que comprar toda la materia prima en el extranjero. Y está el bloqueo, que hay lugares que aunque tienen la materia prima y tenemos el dinero, no lo podemos comprar. Porque si tiene un 10% de componentes de producción norteamericana, eso no, Cuba no lo puede comprar. Nosotros tenemos que inventar. Después desapareció el campo socialista, que nos ayudaba mucho, y hemos tenido que buscar otras formas para poder vivir y sobrevivir, ¿no? Pero bueno, ese fue el problema concreto de la enmienda Pla y parte de la historia. Pues sabes que yo tengo, como decimos los cubanos, me perdonan esta frase un poco vulgar, pero como que aquí hay tanta familiaridad y tanta solidaridad, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención, lo bien que ustedes trabajan en grupo, en equipo, cómo se ayudan, la solidaridad que hay, ese sentimiento, de verdad eso me ha impactado. Yo digo, yo tengo una beta de historiador, a mí me gusta mucho la historia, me la inculcó mi padre y mi tutor para la tesis, para escribir ese libro. Y bueno, por eso le hablo en estos términos, ¿no? Y he sido un estudioso de la historia de Cuba y de la historia de la salud pública cubana desde su época, donde encontré también que en Cuba hubo medicina familiar en la colonia. ¿Qué hicieron los colonialistas? Nombraban un médico de la semana, que era un médico que todas las semanas tenía que estar en una casa de socorro dando atención primaria de salud, obligado. Ese médico de semana es el antecedente más viejo que tienen los cubanos de medicina familiar y fue en la década de... Bueno, Tomás Romay fue médico de semana y Tomás Romay vivió en el siglo XVIII. Bueno, hasta ahí. Creo que podemos tomar dos preguntas, después las responde o prefiere una de cada vez. Bueno, José Carlos. Bien, bueno, admiración por la presentación del doctor, admiración por lo que está describiendo. El comentario no es tanto a lo que dijo el doctor, sino a la juventud que está acá. Estamos en una batalla cultural. Entonces tenemos que ver qué elementos podemos sacar para ganar la batalla cultural. Yo quiero detenerme en datos de mortalidad, que es un dato muy contundente, que pasa con la vida y la muerte de la gente. Y el chiste que suelo decir siempre, está lloviendo, es de tarde, no podemos salir afuera, se acabó la yerba, ¿qué hacemos? Nos metemos en Internet. En Internet hay una enorme cantidad de información sobre mortalidad en el mundo. Una de las páginas es de la CIA, por ejemplo. Así que es elegante poner fuente, entre otras fuentes, la página de la CIA sobre mortalidad. Es tremendamente impactante ver, a través de Internet, la tendencia de la mortalidad en Cuba y la tendencia de la mortalidad en otros países. Así que un buen ejercicio, juguémosla de científicos a políticos preocupados, fíjense cómo no se mueren los cubanos y se mueren los argentinos. Tenemos 3 años menos de esperanza de vida que los cubanos, 3 años menos. Tenemos más del doble de la mortalidad infantil en Argentina. Entonces tenemos que usar esos datos para convencer de estos efectos cotidianos. Así que recomiendo, hagamos estos ejercicios permanentemente. Yo me acuerdo cuando leí que en Estados Unidos empezaba a bajar la esperanza de vida, que es un dato para poner en titulares en todos lados. Este dato no llegó a la Argentina. Siguiendo la información norteamericana, lo trabajan mucho menos de lo que deberían. Un país central, un país modelo del capitalismo mundial, se le está muriendo cada vez más la gente. Es fenomenal. Así que manejemos estos datos para la batalla cultural. Aparte, le quiero contar una pequeña anécdota. La vida tiene ciertos placeres menores
Que, por ejemplo, uno está en una conferencia, levanta el dedito y pone incómodo a algún gorila pomposo que está en la mesa redonda. Entonces, hablando sobre la mortalidad en Cuba, yo dije, miren, Cuba derrotó una ofensiva militar con apoyo aéreo, buques de desembarco, tanques, paracaidistas, derrotó eso. Así que lo que yo propongo es que los pilotos de los aviones cubanos de las Fuerzas Aéreas Revolucionarias, la invasión se hizo porque la CIA aseguró que los cubanos no tenían aviones en condiciones de vuelo. Tenían 7 aviones en condiciones de vuelo, los aviones despegaron y hundieron los barcos invasores. Así que lo que yo proponía es que los pilotos de esos aviones, muchos de los cuales murieron, sean algo así como héroes de la salud colectiva, héroes de la salud pública. ¿Por qué? Porque al hundir los barcos, los norteamericanos esperaban que la cabeza de playa durara unos días, que se declararan beligerantes y que Estados Unidos interviniera. Así que había que derrotar rápido la invasión. Si estos pilotos no hubieran tenido éxito, y los invasores tenían éxito reconocido por Estados Unidos, el nivel de salud de Cuba sería como un país latinoamericano promedio. Y ahora es mejor que algunos países adelantados del centro capitalista, gastando muchísimo menos. Así que los pilotos como sanitaristas, acción indirecta pero eficaz, y estos elementos para la batalla cultural de todos los días con datos que provienen de Internet, de fuentes respetabilísimas. Nada más. Muchas gracias. Te quiero contar una anécdota. En mi periplo investigador yo tuve que entrevistar a casi todos los que fueron ministros de salud pública en Cuba del año 59 hasta el año 80. Entonces, cuando entré a entrevistar a Machado Ventura, que es el actual segundo secretario del partido y que fue ministro de Salud Pública durante 10 años y que fue, yo digo, el constructor del sistema de salud cubano, porque los 2 primeros ministros fueron nada más que temporarios. Martínez Páez, que fue el primero, estuvo 6 meses. Después vino Serafín Ruiz de Sarte, un capitán del Ejército Rebelde, que fue nuestro rector, que estuvo nada más que 1 año. Y realmente el que acogió el sistema de salud cubano y lo empezó a construir fue Machado Ventura. Y él me decía cuando lo entrevisté, médico, no vayas a pensar que fue fácil crear el sistema de salud. Hizo así, se viró para atrás y me dijo, ¿ves esa foto que está aquí en mi oficina? Ese soy yo jovencito, fíjate que hasta pelo tenía. Eso es hablando con los trabajadores de la Nicaro para convencerlos que el hospital que habían hecho allí los americanos para atender a los trabajadores de la Nicaro tenía que atender también a la población de Nicaro, que no era nada más que para los trabajadores. Dice, y los trabajadores no entendían, todavía la revolución no había llegado a ellos. Costó mucho trabajo hacer las cosas. Esa es la realidad y esas anécdotas hay muchas. Y yo tuve la oportunidad de ver muchas anécdotas. No vayan a pensar que construir el sistema de salud también fue fácil. Lo que pasa es que había una voluntad política muy grande y una decisión de avanzar. Indiscutiblemente, miren, los principales líderes de la revolución en los primeros años, ¿dónde se concentraron? En los médicos. El Che pronunció su famoso discurso del médico revolucionario en el Colegio Médico Nacional, que era una entidad reacia a las transformaciones, porque miren, le voy a decir una cosa, el Colegio Médico Nacional hizo un estudio en Cuba en el año 56, porque en Cuba se decía que había una crisis médica, que no había trabajo para los médicos, y que había una crisis médica y que no hacía falta formar más médicos, que los médicos sobraban. Pero ¿dónde se equivocó el Colegio Médico? Le dio la tarea de hacer el estudio a Jacinto Torra, un economista que ellos no sabían que era comunista. Y Jacinto Torra hizo un trabajo emblemático de lo que es la economía de la salud. Y dice, ¿de qué crisis médica se habla? Eso fue en el 56. ¿De qué crisis médica se habla? De la crisis médica de los médicos en las capitales, de los médicos en las ciudades y los médicos en los pueblos y los médicos en el campo y los médicos para la población que no tiene asistencia médica. Y argumentó y no había ninguna tal crisis médica. Hoy ese trabajo de la crisis médica en Cuba del año 56 es un ejemplo en los estudios nuestros de administración de salud pública, lo que nosotros llamamos la especialidad de salud pública en Cuba. Es un ejemplo de estudiar un estudio con un enfoque higiénico-social de avanzada en una sociedad capitalista para estudiar un elemento que lo tenían como tal.
Y el colegio médico al principio no enfrentó la revolución porque también nuestros líderes fueron inteligentes. Y en el año 1959, un comandante de la Sierra Maestra, médico, fue elegido presidente del Colegio Médico Nacional. Si no hubiésemos tenido muchísimas trabas. Hasta que nosotros realmente nos han criticado por eso. Decidimos en el 66 eliminar el Colegio Médico Nacional y decir que los médicos tenían que sindicalizarse junto con el resto de los trabajadores de la salud. No, pero se priva de la actividad científica a los médicos. No, por el contrario, creamos entonces el Consejo Científico Nacional para la vida científica de todos los profesionales de la salud. Y utilizamos un grupo de herramientas, porque realmente ustedes saben que nosotros realmente con el Colegio Médico Nacional hubiésemos tenido en el futuro problemas, porque había problemas ideológicos también de comprensión. Ese discurso del Che en el Colegio Médico Nacional fue emblemático, el médico revolucionario, pero también el propio Fidel, el propio secretario del Partido Socialista Popular, Blas Roca, participó también en una famosa conferencia que decía, el médico cubano, ¿cuál es tu porvenir? O sea, hubo un trabajo ideológico con los médicos para tratar de convencerlos de que tenían que incorporarse. Le tocamos la fibra del humanismo, le tocamos la fibra del juramento hipocrático, que a veces lo leemos y no nos acordamos del después. Y eso fue lo que logramos entonces, que de los 6.000 podernos quedarnos al menos con 3.000. Y muchos médicos se quedaron en Cuba y aportaron y se incorporaron y trabajaron seriamente. No solo los que eran revolucionarios y habían estado alzados en la sierra, sino médicos que se habían formado y que en una formación eminentemente curativa y con un enfoque biologicista total. Nada más teníamos una escuela de medicina en todo el país. Y bueno, hemos llegado a tener hoy 70.000 médicos y 30.000 trabajando en el exterior. Digo, 30.000 médicos de familia. De ellos, 30.000 de familia. Bueno, yo creo que ya... A ver, sí. Hola, quería agradecer al profesor de haber venido a la Argentina y ver si podía comentar brevemente sobre la brigada médica Henry Reeve. A ver, mire, el internacionalismo cubano tiene sus raíces en el año 1960. Recién triunfada la revolución, casi nos estábamos quedando sin médicos, se produce un terremoto tremendo en Chile. Y lo primero que hizo Cuba fue mandar una brigada médica cubana a Chile en el año 60, dirigida por el doctor Roberto Guerra, que en aquella época era el decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Esa fue la primera misión y el antecedente del internacionalismo cubano y en especial de la Henry Reeve. Henry Reeve fue además un general de la Guerra de Independencia norteamericano que luchó en la Guerra de Independencia de Cuba y lo mataron en Yaguarama, después de haber recibido más de 37 heridas y poder cabalgar en un caballo amarrado a la montura porque él no podía caminar porque tenía las piernas inválidas de las heridas de guerra. Henry Reeve era norteamericano y luchó en la Guerra de Independencia. De ahí el nombre de la brigada Henry Reeve, por eso tiene ese nombre. Le decían Henry Reeve el inglesito. Lo mataron en la antigua provincia de Las Villas, en Yaguarama, muchos años antes de acabarse la Guerra de Independencia. Estos son dos elementos históricos del surgimiento después de la Henry Reeve, que lo vio Cuba como un sentido también en el orden político y social de una respuesta cuando el terremoto, el huracán Katrina en los Estados Unidos, que murieron tantas personas, y Cuba le ofreció una brigada de 350 médicos y profesionales de la salud cubanos para trabajar en el huracán Katrina en los Estados Unidos. De luego, nunca lo dejaron ir. Ahí fue el surgimiento y después se demostró las potencialidades que teníamos de poder ayudar a muchas poblaciones en situaciones de riesgo y de catástrofe. Y bueno, esa es la génesis del contingente que se denominó Henry Reeve por esa causa y que ya ha trabajado en más de 37 países. Yo tuve oportunidades, cuando estuve cumpliendo misión en Guatemala, compartí con una brigada Henry Reeve cubana que estuvo allí también y que potenció nuestra brigada ahí en un lugar donde habían ocurrido unas grandes inundaciones. Pero bueno, ese es el elemento de la Henry Reeve. No sé si quieres tener algunas otras cosas. Y te di las pinceladas históricas de por qué es contingente Henry Reeve. ¿Más preguntas? No lo puedo creer.
No, yo quería, voy a abusar de mi posición aquí, ya que no hay preguntas. A ver, sí, compañera. Querías preguntas, disculpa, no es una No, claro. pregunta. En realidad es un pensamiento en voz alta, porque tanto a los expositores de ayer como ahora que agradezco profundamente lo que el doctor acaba de contarnos y estas historias tan nutritivas y que están buenas de escucharlas, ¿no? A uno lo deja así como... Yo, mientras que escucho lo que cuenta él y lo que escuché ayer, pienso lo que nos está pasando como país en un montón de cosas y en la cuestión de la salud. Y es eso lo que me deja sin la pregunta, sino que me hace repensar en esta cuestión de que nosotros como país hemos adelantado, pero también hemos tenido retrocesos en tiempos donde hemos empezado a avanzar y a planificar una salud mejor en nuestro país. De golpe empezamos a retroceder de vuelta con personas con enfermedades como HIV y no tener la medicación, como en unidades sanitarias, o sea, atención primaria de la salud, no tener un pediatra, no tener enfermeras y empezar a ver todas estas cuestiones, cómo se derrumba la salud pública en nuestro país y que a veces no se comprenda como pueblo que son decisiones políticas, como decía el doctor. No podemos dejar aislado lo que es la salud de la política, lo que es educación de la política, lo que es de que si nuestros niños comen o no comen, y la política, de que si tenemos más pobres en nuestro país o gente sin trabajo, es todo cuestión de política. Y que en esta cuestión es donde nosotros tenemos que reorganizarnos como país y poner una agenda, no ir detrás de las problemáticas que van sucediendo, esperar a un febrero o a un marzo que van a empezar las clases para empezar a pensar de que si los chicos van a tener clase o no, sino que sea una lucha continua y una organización continua de que nuestros niños tengan clases, de una educación pública que es un derecho y tomarlo como eso. Y el tema de la salud también es una lucha que nosotros como pueblo tenemos que hacerla día a día y no pensar en que cuando nos falte el pediatra o cuando nos falte esta enfermera en la unidad sanitaria, cuando llegamos con un chico en muy mal estado, con una persona en muy mal estado, como que querer movilizarnos. Esto quería compartir con ustedes, que tenemos que reorganizarnos y tomar como derecho el tema de la salud y empezar a organizarnos en lucha. Gracias. La compañera es promotora de salud, ¿no es cierto? De Varela, ¿no? Muchas gracias. No, yo lo que quería decirle a la compañera que hizo la reflexión es que uno lo que no se puede cansar nunca es de luchar. Si nosotros no hubiésemos cansado de luchar, la salud pública se le hubiera caído en lo que nosotros llamamos el periodo especial. Pues mire, yo que trabajaba y era vicedirector de la provincia, encargado de la asistencia médica, estaba con una gaveta en mi buró con 10 Duralgina, 2 tratamientos de antibióticos de tercera generación, 7, 8 catéteres, tenía un pequeño almacencito ahí para ponerlo donde hiciera falta, para que no se nos muriera la gente, porque no teníamos más nada. Y ahí el médico de la familia, que estaba al lado de la comunidad, aprendió entonces a ponerle Duralgina al que de verdad la llevaba y a indicarle antibiótico al que de verdad lo llevaba y no a malgastar, porque un sistema de salud tan público, tan general, también enfrenta problemas de que tenemos que ir a buscar la eficiencia, porque a veces se abusa de los medicamentos, a veces se abusa de los medios diagnósticos y es una batalla constante por lograr una mayor eficiencia y buscar entonces mayores resultados. Lo que no se puede cansar de luchar, porque se pueden hacer experiencias locales magníficas. Yo las he visto en muchos lugares del mundo que he visitado. A pesar de que haya reticencia por decisiones globales para todo el país, pero a veces hay voluntad. Hay voluntad. Yo recuerdo los cuentos de mi papá,
que fue uno de los 2 únicos alcaldes comunistas que hubo en Cuba en el capitalismo. Y él me decía, yo monté una farmacia para darle medicamentos gratis a los pobres de Solemnidad. Y abrí 4 casas de socorro y busqué médicos que trabajaran ahí y atendieran a la gente. Una solución local, porque había un gobierno popular ahí. Y uno tiene que aprovechar todas las posibilidades que nos den. Si no tenemos el apoyo general, en todos los lugares donde nos den un filito, ahí vamos a luchar. Porque yo sé que ustedes son luchadores. Veo el trabajo que hacen. Adrián me ha contado mucho. He compartido con muchos de ustedes allá en Cuba. Y ustedes tienen un espíritu de hacer. Y además, también me ha gustado mucho la composición de los grupos. No son nada más que médicos. Van médicos, estomatólogos, trabajadores sociales, promotores de salud. Esa es la salud que tenemos que lograr. No podemos medicalizar totalmente la salud pública, porque la salud pública no es los médicos. La salud pública es los médicos, más todo. Hasta conversaba ayer con un ingeniero en informática y se lo decía. Hoy no somos nada sin los informáticos tampoco, para investigar y para hacer multidisciplinaridad e interdisciplinaridad. Eso es clave para lograr también los éxitos. En eso, en Cuba se ha trabajado fuerte, porque los médicos somos muy sectarios. Somos nosotros, digo por lo menos en Cuba, yo hablo por Cuba, me disculpan los médicos de acá si no son así, pero somos muy sectarios. Decimos, no, los médicos. Sí, nosotros reconocemos en nuestro sistema que el médico es el líder del equipo de salud, pero tiene un equipo que también hace cosas y lo ayuda, y sin ese equipo, es como decía este famoso gerente, decía, los que están a mi alrededor o me suben o me aniquilan. Por tanto, hay que trabajar con los que están a tu alrededor. Creo que eso es... Una última pregunta, por favor. La última, porque nos están diciendo que terminemos. Sí. Solo una. Ahí tenemos un joven que tiene una inquietud. Bueno, primero voy a hacer otro que le agradece por haber venido y dar la charla que me pareció muy rica. Y un poco de la mano con lo que comentaba ella y el señor de la segunda pregunta, pedirle más que nada una opinión sobre si usted encuentra, no un paralelismo, pero ciertas similitudes acá, si se sabe, no lo quiero complicar, en cuanto a lo que fue el principio de este desarrollo de la atención primaria en su país. Si encuentro alguna similitud en saber si estamos un poco encaminados en poder lograr algo parecido. A ver, mira, la medicina familiar es producto de un desarrollo del país en general. Experiencias locales pueden ser muy positivas, pero no se pueden copiar los esquemas, porque usted tiene que adaptarse a las condiciones que usted tiene locales. Pero usted puede sacar las buenas experiencias y hacer trabajo en comunidad. Yo veo en ustedes que hemos compartido con muchos experiencias que han sido muy, además, esclarecedoras para nosotros y hemos aprendido también en el intercambio. Por eso les digo que no se puede uno cansar de luchar. Ustedes tienen una idea y como agrupación tienen una filosofía de trabajo. Ustedes, donde más chance le dan, más aplican. Donde menos le dan, hay que ir siendo inteligentes en la negociación, porque ustedes no tienen una voluntad política total para apoyar el desarrollo de una medicina como decimos nosotros, más amplia. Tienen muchas limitaciones. Hay que ir enfocando de acuerdo a esas limitaciones todo lo que se puede ir haciendo poco a poco, sin desesperarnos y sin dejar de luchar. Porque también los resultados hablan. Y a veces aún con resultados te liquidan. Porque yo lo viví en Guatemala, estuve casi 3 años trabajando ahí y decía, pero si ahí hay una buena experiencia, no, pero el ministerio decidió liquidarla. Uno estaba ahí como decía, uno no estaba en su tierra, no era partícipe, uno aconsejaba, pero ellos decidían. Y era el sistema público de salud incluso. Por eso digo que las experiencias uno ve y tiene que nutrirse de las experiencias de todos. Ustedes no pueden pensar en que van a copiar exactamente aquí un proyecto cubano, eso no, sería inconcebible. Y yo estaría loco si le diera, no, eso no puede ser. Pero sí pueden hacer muchas cosas. Y lo he visto en muchas ponencias que hay aquí con experiencias interesantes. Y producen impacto y producen mejoría, no toda la que pudiéramos lograr
si nos uniéramos en una sola política homogénea, todo, pero se logran cosas. Y ustedes tienen un proyecto de trabajo en las comunidades que ha tenido resultados. Ayer hablaba con un compañero que tenía una experiencia en Neuquén, muy interesante, y son cosas positivas que se logran. Ahora en el medio en que se desenvuelven, tienen sus baches, tienen a veces, surge una barrera, porque ya cambió la política, y entonces viene la barrera, hay que volver a romper, irse por el lado, pero siempre tratar de avanzar y no perder la fe. Bueno, agradezco a todos y les pido que nos pongamos de pie. Un aplauso al profesor, a los compañeros de la asociación que crearon este vínculo entre Cuba y los médicos generalistas, y a todas las enseñanzas que nos han brindado en estos años, a todos y a todas, y decirle gracias, profesor, gracias, Cuba, Josefina, gracias.